Ahora sí vamos a la palabra de Dios. Gracias por escucharme este ratito. Creo que es muy importante que comentarles todo esto porque Dios está en ello. Yo sé que Dios está en ello y hoy sé que se da pie a un banderazo de arrancada hacia un proyecto sin precedente en España, sin precedente. La gente se va a dar cuenta que los cristianos tenemos al Señor y con Él todo lo podemos. Vamos a la palabra, capítulo 19 del Evangelio de Lucas, Lucas 19, versículos del 28 hasta el 44. Vamos a leer la palabra de Dios. Se trata de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Se trata del Domingo de Ramos y lo vamos a titular: No llores más, Jesús. No llores más, Jesús. Dice así la palabra de Dios: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No llores más, Señor Jesús, se me ocurre por varias razones. El pasaje está lleno de emoción. Hay un ambiente cargado de cosas extraordinarias que se dan al lugar y que quedan registradas en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No todos los pasajes de los evangelios aparecen repetidos, solamente los que son muy trascendentales. Todos son inspirados, todo es la palabra de Dios y todo, por cierto, debe ser aprendido. Pero hay pasajes que al repetir y hasta 4 veces en los evangelios nos deja ver el Señor que son pasajes dignos no solo de analizar, de estudiar, de aprender, sino también de enseñar, publicar y concentrarnos en ellos, porque hay verdaderas lecciones que deben ser transmitidas, aprendidas, practicadas, que deben ser muy importantes para la iglesia del Señor. Y es el caso de este pasaje. El pasaje de la entrada triunfal aparece no solo en los 4 evangelios, sino que aparece con lujo de detalles. Hay una cantidad de cosas allí que, entre otras, nos vamos a concentrar en ese sentimiento espontáneo que salió de Jesús, pero que no podemos dejar ver la grandeza del evento, el momentazo que se vivió para que todo esto llegase hasta nosotros. Y es que, ¿saben qué? La entrada triunfal era la entrada de un rey.
pero de un rey diferente, con un corazón diferente, con una apariencia diferente, con una mentalidad diferente, con tantos contrastes con los reyes del momento, con los líderes de un imperio que tenía la paz romana. Digo, esa paz que era ficticia porque era por la fuerza, o tal vez también la paz griega, que era también por la fuerza, una paz sometida por la calidad de la guerra. Pero encima pudiéramos hablar de cualquier tipo de paz del momento que se hacía a través de la guerra. Lo que intentan hoy los países: tengo un arma nuclear, así que no te metas conmigo, mantente de acuerdo conmigo porque si no aprieto el botón. Saben, todo esto no es nuevo. No, ya estaba aquí. Pero al hablar del liderazgo de Jesús, encontramos otra cosa. Encontramos no solamente otro tipo de paz. Necesitamos comprender que Jesús estableció la paz a través de su reino, de su dominio, del establecimiento de algo que no tuvo precedente, que no había antes ni habrá después, lo que Él nos legó. Y es que el rey que entraba en Jerusalén tenía no sacerdotes echando humo con sus sahumerios y su locura religiosa. No tenía soldados apostados a sus lados vigilando para que nadie le tocara. No tenía una cabalgadura blanca o negra, elegante, con caballos que eran súper distinguidos, ni carrozas doradas como se hacía propiamente en el Imperio Romano. No, Él por primera vez había querido que las multitudes le conocieran. Por primera vez en el ministerio no dijo a los que habían sido sanados o habían recibido un milagro: no lo digáis a nadie. Ahora parece que Jesús necesita que los ojos le vean, que el sentido sea claro al respecto de su aparición en la capital del reino. Por primera vez Jesús manda a buscar un pollino y le dice a sus discípulos: vayan a la ciudad, y cuando entren van a encontrar a un asna y a su lado un pollino. Desatadlo y traédmelo. Y cuando lo vayáis a desatar, los dueños van a decir: ¿qué hacéis desatando el pollino? Y vosotros les vais a decir una frase que es digna de hablar de ella, de concentrarnos en ella un día. Ahora no, pero es tan bonita. Dice: el Señor lo necesita. ¿Saben, hermano? Es una revelación esa frase, porque ningún Señor tiene necesidad de nada. El que es Señor lo tiene todo. Pero es que este rey era diferente. Este rey humano divino, este ser extraordinario, este Dios hecho hombre, era no solamente Señor de señores y Dios de dioses, sino que encima era un Señor que necesitaba algo de sus súbditos, de sus hombres, de sus criaturas. ¿Cómo puede un dueño de todo necesitar algo de nadie? Y es que esa es la contradicción de un nuevo liderazgo al que nuestro corazón como Jerusalén debe abrazar. Esto es el secreto del cielo que trabaja con la tierra. Y saben, no la vuelve desdeñable, inservible, incapaz. Es tan espectacular poder pensar que Dios vio nuestra miseria y tuvo compasión y decidió amarnos. Esto es el secreto de la palabra de Dios y es el secreto de nuestra base de la fe, de que no sirviendo, no pudiendo, no sabiendo, no siendo, Él nos miró con misericordia para decir: el Señor te necesita. Wow, esto me cautiva, esta frase. Pero le llevaron el pollino. Un pollino que repite la Biblia y lo repite en los evangelios, donde ningún hombre había montado. Estuve en la necesidad de buscar en el sabio Google cómo se doma a un pollino y no aparece. No aparece.
Alguno de ustedes, si lo logra encontrar cómo se doma un pollino, luego me lo dirá. Pero no hay clases, no hay técnicas, no hay forma de domar a un pollino. No hay manera. Tiene que ser el burro ya hecho, o el burro un poco ya de cierta edad para poder comenzar la doma. Y se hace como cualquier cabalgadura, cualquier caballo o mulo o bestia de carga. Para domarlo se necesita un proceso. Hay que poner primero una soga y darle un paseo, y después poco a poco hacerlo que vaya para un lado y para otro. Y ahí sí me dediqué a ver algunos especialistas colombianos que son especialistas en domar burros, mulas y caballos, y les hacen hasta que hagan un paso fino colombiano, dice, ¿no? Es impresionante esto. O tal vez tendríamos que irnos a Jerez de la Frontera para ver los caballos de doma de estos del Domet, ¿no? Usted ha visto eso. Me encantan a mí los caballos. Me gustan los caballos. He tenido caballos. Mi abuelo me regaló un caballo, pero claro, no eran ni Domet ni burro. Era un pobre caballo. Pero cuando hablamos de ese tipo de cosas, ¿saben qué? ¿Por qué me dediqué a eso? Porque se deja ver inmediatamente que el Creador estaba sometiendo la creación. Que el burro pequeño fue capaz de obedecer y sujetarse a su Señor con más facilidad que toda la audiencia, que toda la asistencia que aquel día había en Jerusalén. Que por cierto no era poco. La docilidad del pollino no estuvo en la multitud que venía de Betania de ver el milagro más grande que se había proporcionado. Digo, la resurrección de Lázaro. Una multitud venía detrás de Jesús porque venían de Betania de ver ese milagro tan espectacular. Pero entraba a Jerusalén y Jerusalén estaba abarrotada de gente por la razón de que en pocos días después sería la Pascua. 5 días después de ese día se daría lugar la fiesta más importante que vivía Jerusalén cada año, y era la Pascua. La Pascua judía. Venían de todas partes del mundo a la Jerusalén en ese momento. Así que una multitud que estaba en Jerusalén, una multitud que venía de Betania de ver a Lázaro resucitar, y siguiendo a Jesús por delante y por detrás, cantidad de gente. Y Jesús mandó a buscar el pollino, y cuando trajeron el pollino, los discípulos, los seguidores, sobre todo sus apóstoles, cogieron sus mantos y los pusieron sobre el pollino. Ahí lo vamos a dejar, el manto sobre el pollino. Y cuando hubieron puesto los discípulos los mantos sobre el pollino, Jesús se sentó allí. Pero atención, no dice que Jesús se sentó. Se me ocurre que el pasaje que acabamos de leer no decía exactamente eso, sino que echando sus mantos sobre el pollino, dice, versículo 35, ¿qué dice? Subieron a Jesús encima. Si era un burrito pequeño y habían puesto los mantos, los discípulos ayudaron a subir a Jesús encima del animal. Estaban en la jugada. Para los judíos, un manto era muy importante. En el manto residía toda la capacidad espiritual que podía haber en la persona, y también la capacidad moral. Para el judío, un manto era símbolo de su tienda personal. Esto es, en la Biblia se llama talit. Y el manto tenía mucha connotación personal. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habla acerca de que no nos pongamos la ropa de quien es desviado completamente de la palabra de Dios.
Pero en el Antiguo Testamento encontramos momentos en que se deja ver que los mantos de los profetas, que los mantos de las personas piadosas tenían mucho que ver con lo que ellos portaban. Digo, con la unción, con la gracia, con el poder, con el llamado. ¿Se acuerda cuando Elías fue levantado al cielo y Eliseo recibió su manto? Para nosotros en la iglesia es tradicional decir la doble porción, pero la doble porción se obtuvo cuando Eliseo tuvo el manto de Elías y con el manto golpeó las aguas del Jordán y se abrió el Jordán. Y dice la Biblia que la gente se dio cuenta que la unción de Eliseo, de Elías, estaba sobre Eliseo. Pero que en el Nuevo Testamento otra vez aparecen detalles de ese tipo de mantos. Dice que aquella mujer con flujo de sangre por muchos años decía: si tan solo tocare el borde de su manto. Es que los mantos tenían cierta influencia, capacidad personal o sencillamente emanaciones de lo que era esa esencia dentro de las personas. La mujer decía, ¿por qué lo decía? Si tan solo tocara el borde de su manto. Es que en el manto habían unos hilos colgando normalmente que tienen su simbolismo en el ámbito judío. Pero si para ellos era importante el hecho de ponerlos encima del pollino, también fue una entrega, también fue una decisión personal de decir: de lo que tengo, le doy a mi Señor, le doy a mi Rey, le doy a mi soberano, le doy a Jesús que va a entrar en este animal, aunque no sea un caballo, porque antiguamente se usaban burros para los reyes, pero en ese momento no. En ese momento de la historia eran caballos, y caballos de colores llamativos, y caballos briosos y destacados e importados, etcétera, etcétera. Pero no fue así en el caso de Cristo. No obstante, llevaba los mantos de sus discípulos y ahí se sentó. ¿Sabe qué? Pero no solamente llegó hasta allí el tema, sino que los mantos también fueron tendidos para que pasara el pollino, hollando, pisando, posiblemente manchando los mantos que estaban allí. Fuera de quien fuera, quienes lo habían puesto, el pollino iba pasando por una alfombra tejida con, no tejida, pero digo, mantos de la gente que querían reconocer a Cristo. Y es allí donde Jesús entra y la gente comienza una algarabía de alabanza sumamente significativa. La Biblia nos enseña, y lo trajeron a Jesús y habían echado sus mantos, dice el versículo 36, dice: y a su paso tendían sus mantos por el camino. 37, mire eso, y cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, diga conmigo, gozándose. La gente comenzó a alegrarse. ¿Pero por qué se alegraban? Ya lo vamos a ver. Pero comenzó a alegrarse de una manera tremenda y comenzó a alabar a Dios. ¿Qué dice? A grandes voces. ¿Esto qué? Gloria a Dios, aleluya, el santo Dios, bendito Cristo, tal. Pero también decían una palabra que la repitieron como la multitud y que nosotros la vamos a decir hoy. Decían: ¡Hosana! 1, 2, 3. ¡Hosana! No, podemos hacerlo mejor y más fuerte. 1, 2, 3. ¡Hosana! ¡Hosana! Decían Hosana. ¿Qué es eso? Es un término muy llamativo que quiere decir: sálvanos. Sálvanos, por favor. Socórrenos. Eso es lo que quiere decir Hosana. Sálvanos, sálvanos, sálvanos. Y la gente comenzó, mire, en el versículo 38, esto dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ellos estaban alabando a Dios, pero en los otros evangelios aparece ese término: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, Hosana al Hijo de Dios, al Hijo de David. Comenzaron a hacer una adoración, pero sobre todo decía: sálvanos, sálvanos, sálvanos. ¿Y de qué pedían salvación?
Históricamente, hermano, Israel en ese momento estaba tan sometido al Imperio Romano que era desastrosa la vida en Israel por causa de la esclavitud, por causa del sometimiento político tan tremendo que vivían. La cosa es que, sinceramente, ellos querían deshacerse de los romanos a toda costa. Y cuando estaban diciendo Hosana, y cuando estaban alabando a Jesús, no estaban pensando en una vida espiritual, sino en una vida política, en una salvación del imperio. Como si nosotros comenzáramos a decir: Señor, líbranos de este gobierno, mira que se subió la gasolina, que el gas está carísimo, ¿qué vamos a hacer? La comida ha aumentado, mira la guerra, las decisiones políticas. Como si nos convirtiéramos en unos contrarios al Estado de forma directa y nos rebeláramos para gritar y para decir frente a un posible escape en la persona de Cristo, hablando históricamente, y nosotros nos enfocáramos a decir: sálvanos, líbranos de este Estado, líbranos de este gobierno, líbranos de esto. Y en eso estaba enfocado toda la multitud de los que iban atrás y de los que iban delante. Esto no era la primera vez que pasaba. Esto ya había sucedido en la multiplicación de los panes y los peces. No sé si usted recuerda que cuando Jesús terminó la multiplicación de los panes y los peces, la multitud se agolpó y lo querían hacer rey. Lo querían hacer rey. Pero lo querían hacer rey por una evidente razón: los panes y los peces. Ellos dijeron: si nosotros tenemos un rey así, que de pocos panes y pocos peces puede dar alimento a las multitudes, no queremos otro. Yo quiero uno así, ¿verdad? Es como el que tiene el rey que tiene la varita mágica. Yo quiero uno que tenga varita mágica, que le dé y aparezca todo. Pues eso es lo que quería el pueblo con la multiplicación de los panes y los peces. Pero también en este caso vieron a Jesús como el rey ideal, porque era capaz de hacer milagros, porque era capaz de proveer a las multitudes, porque era capaz de doblegar el imperio romano y quitarlo de encima de Israel, que ya estaban cansados de estar pisoteados. ¿Me estoy explicando? En esa circunstancia, no solamente se ve otra vez lo que les dije anteriormente, unas contradicciones, unas situaciones que son contrastantes una de la otra, porque ellos querían un rey que les librara, pero el rey que venía en pollino. El rey a quien se le daban los mantos no tenía casa real. No viene con una fuerza humana de soldados, de ejército. Se acompaña de unos discípulos humildes que han decidido dejarlo todo, hasta las barcas. No viene a buscar, viene a entregar, viene a dar su vida por Jerusalén. El rey que aparece no vino a conquistar la nación, sino vino a conquistar corazones. Saben, hermano, el rey el que aparece en Jerusalén, viene a reinar en el corazón de cada uno que con genuina alabanza le recibe. Este rey sencillamente no hizo prisioneros ni riquezas que exhibir. No hubo sacerdotes con incienso alrededor del camino echando sahumerios. No trae caballos ni carruajes. El rey solamente viene en un pollino humilde, porque eso decía la palabra profética de Zacarías 9:9. He aquí tu rey viene, dice Zacarías, hermano. Es espectacular. Se los quiero leer porque Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 500 años antes de que la entrada a Jerusalén fuera real, se cumpliera en la historia, el profeta Zacarías había profetizado esto. ¿Y saben qué? Así tal cual se cumplía. No era lo que ellos aspiraban o querían. No era nada de esto. Era un contraste brutal, bestial. ¿Por qué? Sencillamente
porque se presentó como un príncipe de paz, se presentó como un salvador humilde. Hermanos, aquella gente estaba confundida, como mucha gente se confunde hoy. Se confunde con Jesús. Se confunde porque sencillamente están esperando otras cosas, solo los beneficios del reino. Están esperando solamente, hermano, el cubrir para calmar su conciencia por un ratito. El poder ceder un espacio dentro del horario tan apremiante que tenemos, un espacio el domingo, un momento para servir, un poquito de mi vida, un momentito en la existencia para poder calmar mi conciencia y decir, por lo menos he cumplido. Eso solía decirse en mi pueblo cuando la gente iba a la iglesia tradicional media hora a la semana. Ya cumplí. Pero no se trata de eso. Jesús no quiere que tú cumplas. Jesús quiere tu corazón entero. Jesús quiere ser el rey de tu vida, el Señor de tu vida. Él quiere ser no solamente Salvador, sino el dueño absoluto de tu corazón. Y quiere entrar a Jerusalén para gobernar, pero para gobernar el corazón. No ponerse en la economía solamente, no ponerse en la política ni en las decisiones X. No. Él quiere ser el dueño de todo, el Señor de todo. Y es ahí donde chocamos con las religiones tradicionales. Un poquito de fe, un poquito de esperanza, un pelito de amor, una lagañita de misericordia, un poquito de misiones, No es así. No es así. Dios quiere todo. Todo. Y por eso el rey más espiritual que político, el rey que quiere entrar al corazón, se detiene frente a Jerusalén. Sí, he ahí nuestro momento. He ahí un rey que se detiene frente a la ciudad sol, a la ciudad de las ciudades, a la Jerusalén, el ícono de todos los tiempos de la religión. Y frente a la ciudad de Dios, frente a la multitud, aparece allí en nuestro versículo y dice el versículo 41, mire ese pasaje tan extraordinario. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Qué le hizo llorar? ¿Que no habían pintado las casas para la Pascua? No. ¿Qué le hizo llorar? ¿Que le hacía falta un centro comercial? ¿Que quería un templo más grande que el que había? No, hermano. Jesús no lloró por eso. No tiene sentido una lágrima que no fuera por las personas. Jesús lloró por la gente. Jesús lloró, hermano, me atrevo a decir, no solamente, escúcheme, no solamente por la gente de aquel entonces, sino también lloró por la gente de hoy día. Jesús lloró por la gente por algunas razones. Y les voy a mencionar 3 razones solamente por las que creo, según el pasaje, que Jesús lloró. Y la primera cosa por la que Jesús lloró es por la alabanza tan superficial que ellos le dieron aquel día. Hermano, el sálvanos no tenía nada que ver con el reconocimiento de la grandeza, del poder y de la gloria que Él había derramado entre ellos. Hermanos queridos, la verdad es que nuestra alabanza muchas veces tiene que ser reorientada. La motivación con lo que adoramos a Dios debe ser siempre evaluada, y siempre después de esa evaluación seguro que tenemos la necesidad de corregirla. Es que la palabra dice que Dios está buscando adoradores, que Dios busca adoradores, pero busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dirigidos por el Espíritu, y que lo hagan de corazón, con sinceridad, con profundidad, con valor.
con dirección celestial. Cuando nosotros adoramos a Dios, hermano, cuando nosotros digo que cantamos, levantamos las manos o entregamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hay dentro del corazón del creyente de hoy, del que vive en su Jerusalén, llámese Nueva Vida o como se llame donde estén escuchando? ¿Qué dice el creyente de hoy al adorar a Dios con canciones, con aplausos, con adoración, con desplazamientos a la iglesia, con entrega de ofrenda o con el sacrificio que damos al Señor de nuestros diezmos? ¿Cómo lo hacemos? Saben que vale la pena evaluar nuestra adoración, porque Jesús, estoy convencido que lloró, porque aquella gente no tenía ni idea de lo que estaban haciendo. No tenían un sentido claro de a quién adoraban y quién era el que entraba. Y lo digo así de claro, porque la Biblia lo dice. No conocieron el tiempo de su visitación. No sabían quién era Cristo. No sabían a quién adoraban. No sabían a quién cantaban. No sabían. Ellos creían que era otro político de turno. Nos va a ir mejor con él, con este Salvador, con este Cristo, con este que nos hemos construido en estos últimos meses. Con nos va a ir mejor. Y es que el hombre sigue haciendo su propio Dios. Siguen elaborando al más puro estilo de toda la historia de la humanidad su propio Cristo. En estos días, hermanos, cristos de palo, de paja, de hierro, de barro, saldrán por las calles de España otra vez. Y volveremos a ver las mismas vírgenes y los mismos santos pasear. Sí, los que tienen manos y no tocan, tienen ojos y no ven, oídos tienen y no oyen. Y semejantes a ellos, dice el Salmo, son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos, dice, oh, confía en Jehová. Querido amigo, pero a veces nosotros que no estamos llevando esos santos, nos los construimos el propio a nuestra manera. Y lo tallamos según nuestros propios intereses. Y lo adoramos y lo servimos según nuestro propio criterio. Pero no vale así, porque Él nos enseñó cómo. Él nos dejó plasmado en la Santa Palabra cómo tenemos que hacerlo. ¿Y qué debemos hacerlo? ¿Y qué día? ¿Y cuándo? ¿Y de qué manera? Y nosotros a veces lo obviamos, lo ignoramos. No sabemos que Él quiere ser el dueño de todo, no de parte, de todo el corazón. Y nuestra alabanza se vuelve superficial, monótona, se vuelve tradicional. Y levantamos las manos como todos los domingos. Y después volvemos a la casa a hacer la misma fechoría de siempre. A gritar a la mujer, a patear la perra, a morder el rabo al gato, al darle a los niños, al gritar al vecino, al cornetear o echar el claxon al que tenemos delante, al pasarnos los semáforos en rojo, al escupir a la maestra, etcétera. ¿Saben, hermano? Nuestra alabanza necesita ser corregida, porque Jesús aquel día lloró, pero lloró también, hermanos, porque la gente no entendió su realeza, no entendió su señorío. Ay, dice, ay, si hubieran conocido el tiempo de mi visitación. Si tan solo supieran, dice aquí, hermano, cuando llegó cerca. Y el versículo 42, oh, si también tú conocieras a lo menos en tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Versículo 42 lo dejamos ahí. Hermano, conocemos a Cristo como Señor y Salvador, como único y suficiente para nuestra vida. De verdad, querido hermano y amigo que estás aquí, te pregunto, ¿es Cristo tu Salvador? ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es el dueño de tu vida? ¿Te has rendido de verdad? ¿O lo dejas solo para el domingo un rato en la mañana? Esto tiene que profundizarse, y por el Espíritu Santo yo espero que esta mañana tú le des el sentido en el que te lo estoy preguntando, porque necesitas reflexionar conmigo hoy. Necesitas entender que Dios tiene que ser
número uno en tu corazón. Número uno. Saben, hermano, por nuestra propia fuerza nosotros no podemos servir a Dios. No podemos agradarle, no podemos. Jesús lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y unidos a Jesús, la única forma de unirse a Él es colocándole como rey, es haciéndole el Señor. Él no puede estar contigo si no es el primero. ¿Sabe? Él no puede ser el segundo porque deja de ser. ¿Me estoy explicando? Necesitas ser el dueño de tu empresa, de tu familia, de tu trabajo, de tu nómina, de tu coche, de tu habilidad, de tu talento y también, pastor, líder, de tu ministerio. Él necesita ser el primero. Lo voy a volver a decir. También necesitas ser el primero de tu ministerio. Porque puede ser que te confundas y tengas toda la esperanza puesta en tus habilidades, en tu esfuerzo y trabajo, en tu capacidad para dirigir, para gobernar, para hacer, porque con los años te has vuelto especialista y definitivamente no hay quien te gane en tu trabajo y eres esforzado y has sido valiente. Pero si Jesús no es primero en tu vida, estás perdido. Y aquella gente en Jerusalén querían parte, pero no el todo. Querían someterse, pero no 100%. Ellos querían los beneficios, pero no el sacrificio. Ellos querían, queridos hermanos, querían la religión, pero no la relación. Ellos querían cosas que sencillamente no eran lo que Cristo estaba buscando, porque para Cristo ser Señor y Salvador te necesitas 100% con Él. Y la tercera cosa por la que Cristo lloró, no solo por las alabanzas superficiales, no solo por la falta de un señorío en el corazón de cada uno de quienes le adoraban, sino porque aquella gente desconocía que no haciendo las dos primeras cosas recibirían juicio. Mis amigos, nosotros estamos en esta tierra de paso y después está la eternidad. ¿Y saben qué dice el versículo 42? Habla de juicio. Atención, versículo 43, dice, mire lo que está ahí, porque vendrán días, diga conmigo, vendrán días. Ese es el problema de no hacer las cosas bien. Que cuando usted parchea, que cuando usted se pone un parche en el ojo, solo ve de una parte. Eso tarde o temprano tiene su tropezón. Tarde o temprano tiene sus consecuencias. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que no hay juicio sin causa. Y el ignorar las dos primeras cosas de las que les he mencionado tiene una consecuencia. Y la consecuencia está aquí en el versículo 43. Y es que vendrán días en que tendremos que dar cuenta. Y Jerusalén tendría que dar cuenta. Dice, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y dice el 44, y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visita. Atención, que si nosotros no rendimos nuestra vida al Señor, viene tiempo de juicio. Sí, amigos, sí hay infierno. Sí, amigos, sí hay consecuencia funesta del pecado. Sí, queridos amigos, en esta mañana quiero decirte con amor, con respeto, que vivir alejado del señorío de Cristo tiene sus consecuencias negativas. Y no me gusta a mí estar hablando de juicio, pero no puedo ignorar lo que la Biblia nos enseña. Y nos enseña en un domingo de Ramos, cuando estamos próximos a celebrar el domingo de resurrección, el triunfo glorioso de Cristo contra el peor de los enemigos, la muerte. ¿Saben qué, hermano? Frente a la redención por su sangre, frente a la glorificación que dejó la tumba vacía, está la reflexión de la santidad, de la corrección del corazón que está torcido y que no reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Por lo tanto,
Cristo hoy nos toca verlo entrar en la Jerusalén de nuestro corazón. Y nos toca enderezar la alabanza. Y nos corresponde ubicar su trono de señorío y tener temor. Temor suficiente para decir: Señor, yo quiero vivir contigo hoy y mañana. Yo quiero vivir contigo en adelante como Señor y Salvador. Yo no quiero vivir una vida alejada de ti, de tu señorío. Por favor, Señor, toma mi vida. Me rindo a ti. Yo quiero estar contigo por siempre. Saben, mis amigos, mis hermanos, que este pasaje tan reflexivo está bañado con las lágrimas de Cristo. Y hoy nosotros podemos volver a decir: no llores, Señor, no llores. Lo hemos entendido y estamos dispuestos a cambiar. Nos arrepentimos de nuestra manera superficial de adorar. Queremos que te entrones en nuestro corazón. Y saben, a cambio de las lágrimas, ¿sabe qué dice la Biblia cuando un pecador se arrepiente? Hay algo totalmente diferente. Dice que hay fiesta en el reino de los cielos. Y nosotros hoy, hermanos, podemos encender esa fiesta. Nosotros podemos secar las lágrimas de Cristo. Podemos, hermano, volvernos a Él y decir: Señor, sé mi dueño, sé el rey de mi corazón. Entra aquí a tu Jerusalén y gobierna. Dirígeme tú. Yo quiero amarte y servirte como mereces. ¿Será que esta mañana lo lograremos? ¿Será que Él se sentará en el trono de nuestro corazón como rey? Y ya no saldremos, hermano, a pelear con la mujer, a patear la perra. ¿Será que Él gobernará nuestra vida de verdad? Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos conmigo. Hace unos 42 años, así que era el 1980. Mi madre había escuchado de que habían bautizos y que yo quería bautizarme en la iglesia evangélica. Era muchacho, pero ella era una católica tradicional y no estaba dispuesta, claro, a que su hijo, en vez de seguir la tradición de la familia de católicos romanos, yendo a misa todos los domingos. Yo me había aprendido la misa de memoria, pero ella no estaba dispuesta a que yo me bautizara, así que no estaba por la labor, aunque no estaba abiertamente en contra, pero no estaba mucho por la labor. Así que yo busqué mi traje de bautismo y aunque le dije que habían bautizos, ya no quise contrariarla más, pero yo iba a los bautizos. Tenía 16 años y metí la ropa de bautismo debajo del coche de mi padre y me fui a los bautizos. Esa fue una de las muchas veces que tuve que enfrentarme a lo antiguo. Y recuerdo esto porque todo el que quiere servir al Señor y hacerlo su rey tendrá inconvenientes. Tendrás que saltar los inconvenientes más mínimos, familiares, laborales, políticos, sociales. Tuve que dejar algunas amistades que tenía, de relaciones algunas muy cercanas, otras no tan cercanas pero interesantes. Tuve que dejar mi manera de vivir, mis amistades en el colegio, amigos de las motos y de los caballos, porque seguir a Cristo, hermano, implica
abandonar. Si Cristo va a ser Señor, tienes que destronar a los señores que tienes hoy. Y puede que tus señores sean el licor, la droga, los amigos, las amigas, las salidas el viernes. Puede que sea la forma de vivir, la tele, el iPad, el teléfono, el no sé qué, el no sé cuánto, el chat, el tal, el cual, el pic. Pero quiero hoy retarte y retarte a decirte claramente que adorar al Señor implica hacerle dueño del corazón, dueño del corazón, dueño de la vida, del horario, tenerlo como prioridad. Mis amigos, hermanos, ¿saben qué? Creo que estamos en un momento de avivamiento y hay que reflexionar sobre valores, sobre motivaciones. No te dejes engañar. Esto no es una religión. Esto es Cristo, Señor del corazón. Y hoy juntos lo vamos a hacer. Nos vamos a volver a comprometer. Y nos vamos a comprometer, hermanos, profundamente. Porque en estos próximos días, que son un poquito más relajados porque es Semana Santa y los niños no van a la escuela, y tendremos oportunidad de algún día posiblemente de tener libre, si es que lo tenemos, pero seguro que va a ser una semana más relajada, como para encontrarnos con nuestro Señor y dar pie a su señorío, a que Él sea dueño en nuestro corazón. Y yo quiero que se comprometa conmigo y se comprometa que esta semana usted comience a hacer un hábito de que Cristo sea el dueño, el centro, y que deje un poco de flecos raros que tiene por ahí y se consagre y se santifique, y comencemos, hermano, a valorar que muchas veces el cielo sigue llorando por nosotros. Pero dile esta mañana: no llores más, Señor Jesús. Mi alabanza va a ser más sincera que nunca. No llores más, Señor Jesús, porque tu señorío se va a instalar en mi corazón. No llores más, Señor. Tú me vas a librar del juicio venidero, porque te tengo a ti, contigo todo. Levante su mano derecha. Si está dispuesto a comprometer su vida con el Señor, levante su mano derecha y diga: Padre Celestial, este día yo lo marco con mi decisión de adorarte, de entronarte y de servirte con toda mi vida, con mi familia, con mis bienes, con mis talentos, con mi ministerio. Hoy, Señor, entrónate, corónate, hazte dueño y Señor de la Jerusalén de mi corazón. Hoy te acepto, Jesús, como mi Señor y único Salvador. Gracias.